Hola, ¿cómo están todos? Muy buenos días. Vamos a esperar unos minutos mientras todos se conectan. El tema del día de hoy es cómo evitar que el miedo te haga tomar malas decisiones. Así que vamos a esperar unos minutos mientras todos se van conectando. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Vamos a esperar unos minutitos mientras todos se van conectando, pero pueden ir ya dejando sus preguntas con respecto al tema del día de hoy. Así que, de cierta forma, las personas están sintiendo miedo con todo lo que está pasando y diferentes formas de miedo. Así que es un muy buen tema que podemos discutir en el programa. ¿Cómo estás, Jorge, Pamela, Cintia? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Qué gusto verlos. Así que conéctense, compartan, etiqueten a sus amigos porque es un buen tema el día de hoy que podemos discutir. Así que vamos empezando. Listo. Unos minutos más, solo unos minutos más mientras se están conectando todos. Hola, Pame, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, Mili. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Los veo. Nos vamos conectando. Listo. Todo listo. Muy bien, ¿cómo estás, Mili? ¿Cómo estás, Milita? Saludos, saludos. ¿Qué tal, William? ¿Qué tal? Perfecto, vayan dejando sus preguntas. Vamos a estar intercambiando. Tenemos bastante tiempo en realidad. Vamos a hacer el programa. Normalmente lo hacemos 1 hora, pero podemos hacerlo incluso un poco más. Dependiendo de cómo se extienda esto y qué preguntas tienen ustedes. De todas maneras, Pam, de todas maneras. Es importante hacerlo. A veces todos olvidamos lo bien que se siente estar en casa, ¿verdad? A veces cuando estamos en la rutina, estamos haciendo el día a día, corriendo, solucionando los problemas, nos olvidamos lo bien que se siente estar en casa, ¿no? Definitivamente. Súper bien, Mili, muy bien, muy bien. ¿Cómo estás, Verónica? Espero que todo ande muy bien. Bien. Ahora, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Daisy? Vayan dejando sus preguntas, compartan, etiqueten para poder avanzar, porque les voy a dar algunos tips con respecto al miedo y cómo trabajarlo, porque definitivamente hay personas que están sintiendo miedo ahora, entonces no podemos ser ajenos a este tipo de emociones. Hay otras personas que no, hay otras personas que lo están gestionando, otras personas que no están sintiendo miedo, están sintiendo cólera, ¿no? Hasta que llegue la parte de un poco de aceptar la situación de cómo está ahora. ¿Cómo estás? Saludos, saludos, Eric, Stephanie. Sí, de todas maneras, Pam. Y eso es bastante bueno, eso es bastante bueno porque yo también estoy disfrutando en realidad, a pesar de de todos los retos que se encienden nuevamente personales y empresariales, definitivamente se siente bien estar en casa, hacer todo lo que uno siempre quiere hacer, pero dice que no tiene tiempo, así que estamos felices por ese lado. Genial, María Antonieta. Saludos, saludos, Henry. Qué gusto. Espero que todo esté bien por allá.
Buenos días, Stephanie. Muy bien, muy bien. Vamos empezando, vamos empezando. Genial. Ya se están conectando. Recuerden, el programa es cómo evitar que el miedo te haga tomar malas decisiones. Así que es una muy buena pregunta. Póngase a pensar, ¿qué tal Henry? ¿Qué tal Oscar? Póngase a pensar nada más cuántas decisiones estamos tomando ahora. Cuántas decisiones conscientes, cuántas decisiones inconscientes estamos tomando ahora. Hay muchas personas hoy que están tomando full decisiones inconscientes. Y si has llevado el Practitioner del Master, sabes a lo que me refiero. Son decisiones inconscientes. Así que hay que tener mucho en cuenta eso. Has empezado el Insanity, es muy bueno, sí. Estoy planeando hacerlo después. Ahorita estoy corriendo maratones. Genial, Pamela. Saludos, Juan Carlos. Sí, saludos. Desde Perú también para Colombia. Gracias, Henry. Gracias. Espero que todo esté muy bien por allá, por Estados Unidos. Te mando un fuerte abrazo. Ya vamos a estar conversando. ¿De dónde y cuál es el origen de los miedos? Le voy a anotar la pregunta mientras se van conectando. Genial. Vamos a responder eso también, Eric. El tapping definitivamente está ayudando mucho en este tema que está sucediendo ahora. Así que el tapping es algo que definitivamente te puede ayudar a liberarte del miedo, de la ansiedad, del estrés, de la angustia, todo lo que puedan estar sintiendo. Así que el tapping es una muy buena opción para trabajar las emociones ahora. Así que definitivamente el tapping es una solución en estos tiempos. Por eso que lo incluimos dentro de los programas. Definitivamente el tapping debe estar ayudando a muchas personas que conocen cómo hacerlo, pero hubiera sido mucho mejor que todas las personas conozcamos el tema del tapping, ¿no? Porque en realidad todos necesitamos soltar algún tipo de estrés, ansiedad, emociones que estamos experimentando por esto del coronavirus. ¿Los miedos pueden afectar mi salud? Por supuesto que sí. Yo te diría, más que todo, los miedos pueden afectar mi salud, Marlene. Yo no te diría que eso lo tomes como una posibilidad, porque cuando tú dices los miedos puede ser posibilidad, en realidad los miedos afectan a la salud directamente. O sea, no es una posibilidad, en realidad todos los miedos afectan a la salud. Y si nos vamos un poco a los principios de curación cuántica, sabemos de que toda enfermedad, todo problema con la salud que puedas tener se ha generado por un conflicto o un evento negativo en el pasado, y todos los eventos negativos están basados en el miedo. O sea, definitivamente sí, los miedos están afectando la salud de las personas. Y eso tenemos que saber, porque ¿qué estamos sintiendo? ¿Qué estamos acumulando estos días? Así que hay que tener muchos en cuenta. Definitivamente el tapping es maravilloso, es algo que todos deberíamos saber. Luego Pamela me pregunta, ¿qué estrategias puedes aplicar para hacer consciente los miedos que son inconscientes? Esa es una muy buena pregunta. Definitivamente, uno cómo sabe que está sintiendo miedo es netamente una señal kinestésica, ¿no? Todos podemos sentir miedos o sabemos que estamos sintiendo miedo definitivamente porque quizás a algunos les sudan las manos, a otros se les suelta el estómago, a otros se les paraliza las piernas, a otros simplemente están temblando o no se sienten muy bien con ellos mismos. O sea, diferentes interpretaciones kinestésicas para lo que es el miedo. Sin embargo, ¿cómo podemos saber o hacer que sean conscientes? Es una buena pregunta. Primero, todos nosotros tenemos que entender lo siguiente. Los miedos siempre son generados por algo, ¿sí? Deben entender esto siempre. Nunca un miedo es gratis. Nunca un miedo te sale de la nada. Nunca una persona siente miedo porque, bueno, voy a sentir miedo.
Nosotros sentimos miedo porque hacemos algo para sentir el miedo, pero muchas veces somos inconscientes lo que hacemos o el proceso de lo que hacemos para sentir el miedo. Entonces, ¿a qué se relaciona esto? Nosotros estamos experimentando sensaciones kinestésicas con respecto al miedo. De repente tienen un dolor o algo sucede en su cuerpo. Para que ustedes tengan ese miedo, ustedes han tenido que visualizar algo, se han tenido que decir algo. Entonces, la pregunta es, además de que hay anclajes, sí, ahorita vamos a hablar de eso, pero lo primero es lo primero. Cuando ustedes tengan una sensación kinestésica, en este caso del miedo, ya que se refleja en cualquier parte del cuerpo, tienen que tomar una pausa y automáticamente estar atentos qué es lo que se están diciendo a ustedes y qué es lo que están viendo ustedes. Esto se llama las representaciones internas en PNL. Automáticamente tú tienes que estar diciendo algo a ti mismo o viendo algo y eso automáticamente va a generar la sensación de miedo en tu cuerpo, va a generar el estado de miedo. Es decir, tú puedes estar sintiendo miedo ahora, pero simplemente lo sientes. Pero si haces una pausa, entras en un estado de presencia o te pones en una tercera posición, ¿sí? Como una posición perceptual en PNL, y te empiezas a observar, tú puedes estar viendo lo que está viendo esa persona o qué se está diciendo esa persona. Tú te puedes disociar de la emoción para estar atento sobre qué estrategia mental estás haciendo en ese momento. Entonces, cuando estamos viendo cómo podemos hacer hacer consciente las estrategias inconscientes que hacen el miedo, lo primero que tenemos que hacer es disociarnos de la emoción para estar conscientes. Recuerden que cuando la emoción es alta o tiene una intensidad bastante alta, va a ser bien difícil ser conscientes de lo que realmente está sucediendo. Entonces tenemos que disociarnos, bajar la emoción y entrar al pensamiento: ¿qué estoy pensando ahora? ¿Qué me estoy diciendo ahora? ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Qué significa esto para mí? Diferentes preguntas para poder ser conscientes de qué es lo que está causando el miedo. Ahora imagínense en esta coyuntura. Las personas que más miedo o ansiedad están teniendo ahora o han tenido, simplemente son personas que se han estado diciendo cosas como: uy, ¿ahora qué va a pasar? Qué terrible esta situación. ¿Quién nos va a poder sacar de eso? ¿Y ahora qué va a pasar en el futuro? ¿Y qué pasa si no tenemos esto? ¿Qué pasa si nos pega la enfermedad o el coronavirus? ¿Qué pasaría si realmente no vamos a tener dinero para comer? ¿O qué pasa si algún día nos pasa esto y es el fin de la humanidad? Entonces, las personas que están sintiendo el miedo se están diciendo ese tipo de cosas. No se están diciendo cosas amables. Cosas que les permitan estar en un estado de recursos o en un estado de presencia para que puedan pensar con calma y seguridad y tomar buenas decisiones. Entonces, primero tenemos que ser conscientes de qué es lo que nos estamos diciendo y qué imágenes estamos representando y con qué sonidos. Porque definitivamente si estamos teniendo imágenes o representaciones internas caóticas o por así decirlo, muy problemáticas con respecto a lo que uno se puede imaginar de lo que podría pasar si esta situación se agrava, entonces definitivamente va a tener miedo, va a tener sensación de miedo. Entonces es normal que nosotros podamos sentir alguna sensación de miedo, va a depender de la programación mental que hemos tenido todo este tiempo. Las personas más preocupadas todo este tiempo son las personas que más preocupación tienen ahora. Y pueden justificar su preocupación diciendo: oh, mira el coronavirus, el tema de los infectados, que el mundo, las noticias, todo lo que puedan escuchar. Pero lo único que están haciendo es magnificando una emoción que ya tenían desde antes. O sea, no es nada nuevo. Ellos pueden estar justificando la emoción de preocupación, miedo, nerviosismo, ansiedad que puedan estar sintiendo ahora en base a la coyuntura. Pero sabemos que las personas que más de esa emoción tienen son personas que han venido practicando más de esa emoción desde el pasado. Entonces, tenemos que tener eso en cuenta, tenemos que entender un poco cómo funcionan las emociones. La mente inconsciente almacena las emociones y las reprime en el tiempo. Lo que sucede es que mientras las personas que han almacenado más miedo en el tiempo, más preocupación, más ansiedad, más cólera, son las personas que están experimentando más de esas emociones ahora y pueden justificar los hechos externos o los eventos, en este caso como este virus, para sentir esa emoción, para tratar a otras personas de una forma como no deberían tratar, para tener ese tipo de comportamientos como que todo el mundo fue al mall y nadie pensó en nadie y hizo las compras pensando que se iba a acabar el mundo, ¿no? Entonces, ese tipo de personas les aseguro que han tenido o están viviendo en esas emociones mucho tiempo. Entonces, tampoco se trata de que les digo, todos podríamos sentir ese tipo de emociones porque eso nos hace humanos, pero las personas que están sintiendo mucho más
este tipo de emociones son personas que han acumulado o la han practicado la emoción, ¿no? El término de PNL podría ser que han sido programadas en este tiempo, han practicado mucho la emoción, tanto así que les es fácil hacer preocupación, les es fácil hacer miedo y no se ponen a pensar en las consecuencias de tomar decisiones en ese estado. O sea, ¿cuántas personas han estado tomando decisiones, muchas limitantes con respecto a emociones? La emoción le ganó y empezaron a tomar decisiones como ahora es el fin del mundo, ahora qué va a pasar, qué va a pasar de mí, qué va a pasar de la familia, ahora todos vamos a morir, cuando no es así. Pero obviamente los medios de comunicación hacen su trabajo con eso, ya de cada uno depende que los esté viendo, ¿no? O qué tipos de fuentes uno tiene que revisar. O sea, uno tiene que estar informado, pero tiene que saber revisar las fuentes de información, ¿no? Al final lo que vende más es el miedo, entonces los medios más comunes van a buscar generalmente eso, ¿no? Entonces tenemos que tener eso en cuenta. Así que es una muy buena pregunta la que hace Pamela. En realidad engloba todo el tema en lo que vamos a decir el día de hoy. Y además tenemos que entrar. Una vez de que tú puedas definitivamente dar un paso hacia atrás y mirarte a ti en la imagen o disociarte y empezar a calmar y saber qué imagen o qué te estás diciendo en ese momento y luego cambiarlo. Porque si estás diciendo cosas como todo va a estar bien, entonces vas a sentir calma. Pero si te estás diciendo como que esto va a ser el fin del mundo, entonces vas a sentir miedo, ¿verdad? Pero hay un momento en donde inclusive cuando haces eso no tienes necesariamente la respuesta consciente de lo que está causando el miedo, y eso se debe a un anclaje o muchos anclajes. ¿Qué quiere decir? Que en el tiempo tenemos programas inconscientes que simplemente generan la emoción o simplemente generan la reacción del miedo, que no son tan fáciles de reconocer conscientemente en un proceso de disociación. Lo que tenemos que hacer es hacer una introspección, hacer un proceso de estado de presencia, un estado de autohipnosis, estar presente en nuestra respiración y hacer preguntas como ¿qué significa esto para mí? ¿De dónde viene este miedo? O sea, imagínense a una persona que ha sufrido eso en su infancia pero no la recuerda, no es consciente de eso. Que quizás en su infancia sufrió escasez. Si una persona en su infancia sufrió escasez y decidió en algún momento borrar eso, y de pronto está sucediendo esto y empieza a tener miedo, se empieza a agitar, se empieza a preocupar mucho y quiere ser consciente de eso, obviamente cuando yo les digo que uno puede ser consciente de esto, una persona va a ser más consciente a medida que se ha entrenado. ¿Sí? Lo primero que les dije definitivamente está relacionado qué tanto has entrenado tu mente, qué tanto has participado en ese tipo de entrenamientos de PNL, de Practitioner, de Master o de Coaching, qué tan entrenado estás tú para observar tus comportamientos y tus emociones. Eso va a depender, porque cuando ya estás muy entrenado, sabes automáticamente qué está creando el miedo en ese momento. Pero cuando no, simplemente reaccionas y tienes que hacer procesos de introspección en decir de dónde viene esto, qué significa esto para mí. O sea, imagínate a esta persona que nunca ha entrenado su mente, o una persona que simplemente es víctima de lo que pueda suceder, las emociones simplemente salen. Imagínate lo que va a pasar cuando suceda este tipo de casos. Una persona que ha tenido escasez de pequeño, ¿qué va a sentir ahora? ¿No? Probablemente todos los programas, preocupación, ansiedad que estás sintiendo ahora no es de ahora, es simplemente un anclaje de situaciones que se han generado en el pasado, de que definitivamente quizás pueden ser conscientes o pueden ser muy inconscientes. Quizás la persona decidió reprimir muchos eventos en el pasado en el que sucedió eso. Entonces todas las emociones que podamos estar sintiendo ahora definitivamente no son emociones que deberíamos estar sintiendo ahora. ¿Sí? Así que eso hay que tener en cuenta, porque por más de que todo el mundo empiece esto de la pandemia, la histeria, la epidemia, y que todo es miedo, en realidad va a depender del modelo del mundo de la persona, qué tanto se ha entrenado su mente, qué tanta meditación está haciendo, qué tanta preocupación ha tenido en su propio desarrollo personal, porque cuando uno empieza a desarrollar niveles de conciencia, estas cosas no pegan tanto. De hecho que sí pueden llegar a un momento en donde tú te pones a pensar cómo puedes contribuir o qué puedes hacer para ayudar a tu familia, a tu comunidad. Pero definitivamente actuar desde el miedo, el nerviosismo, la ansiedad, la cólera, todo lo que puede estar pasando ahora, son personas que no han trabajado y no han tenido ningún momento de trabajo con ellos mismos. Y quizás es un buen momento para estar en la casa y hacer ese tipo de trabajo, ¿no? Y que normalmente son las personas que te dicen, no he tenido miedo, nunca he tenido miedo. Probablemente has reprimido el miedo o no has reconocido tu miedo o has tergiversado tu miedo en cólera. O son las personas que te dicen, nunca tengo tiempo para meditar. Bueno, ahora tienes tiempo para meditar, entonces ¿qué te impide hacerlo? ¿No? Entonces, ese es un muy buen punto para tener en cuenta con respecto a lo que está pasando ahora.
Así que ya saben, etiqueten a sus amigos, compartan esta transmisión porque absolutamente voy a estar respondiendo todas las preguntas. Tenemos tiempo, así que podemos hacerlo. Y compartan esa transmisión porque hay muchas personas que necesitan escuchar esto. Gracias a todos los que se están conectando. Definitivamente el EFT tapping es algo que podría estar ayudando mucho a todas las personas ahora. O sea, el tapping es una herramienta que está ayudando mucho a muchas personas y que todos deberíamos de saber. Sí, esa mentalidad de que solo los psicólogos, solo los coaches tenemos que quitarla. Todos deberíamos tener este tipo de estrategias para mejorar nuestra calidad de vida. ¿Qué tal Paola, Aníbal, Marlin? Marlin nos pregunta, ¿es bueno decir cuáles son mis miedos a alguien? Esa es una muy buena pregunta, Marlin. ¿Es bueno decir cuáles son mis miedos a alguien? A ver, te lo voy a explicar. Depende. Depende mucho, en realidad. ¿Cuándo es bueno y cuándo no es bueno? Primero voy a empezar cuándo no es bueno decirle tus miedos a alguien, ¿sí? Cuando tú estás en un estado totalmente de victimismo, cuando la persona está totalmente quejándose todo el día y lo único que hace hablar de miedo es todo el día y empieza a enfocarse en todo lo negativo y empieza a ver las cosas de miedo, todo lo que le podría causar miedo, empieza a enfocarse en lo negativo, en cualquier cosa que suceda, de repente se acabaron, no sé, el pan que comprabas normalmente en la tienda, se acabó el pan y tú dices, uy, entonces se acabó el pan en todo el país y esto es el fin del mundo. Entonces, para una persona que constantemente vive en miedo y vive en pánico, definitivamente no es bueno hacer eso, ¿sí? Hay algunas creencias de las personas que indican que deberían de hacerlo, pues no, definitivamente no. Va a depender mucho de las emociones que tú puedas estar sintiendo en ese momento, sí, pero no es recomendable estar hablando del miedo cuando tú vives en un estado de miedo. Hablar de miedo cuando vives en un estado de miedo, de pánico, no te va a servir hablar de miedo. ¿Sí? Entonces en ese contexto no, simplemente amplificas esto y contagias esto. Entonces las personas se contagian, en tu familia se contagian, tú mismo alimentas más tu miedo, vas a esperar que las otras personas sientan miedo, entonces refuerzas tu sensación de miedo, entonces tu miedo se acumula en el tiempo y es terrible vivir en ese estado porque en ese estado vas a tomar malas decisiones, ¿sí? Entonces no es bueno en esos casos, ¿sí? Pero en los casos, por ejemplo, que una persona ha decidido reprimir las emociones o ha decidido reprimir todas sus emociones, definitivamente es bueno decir que tiene miedo o contarle su miedo a alguien, ¿sí? Hay personas, tú tienes los dos extremos, los muy asociados y los disociados, ¿no? En esos términos depende. Los muy asociados son las personas que están constantemente viviendo a flor de piel todas las emociones, positivas o negativas, pero generalmente son más negativas para las personas que están muy asociadas. Si una persona vive muy asociada en estado de miedo, lo que va a hacer es más amplificar esa emoción. Pero cuando una persona está más disociada o ha decidido no sentir emociones y simplemente se mantiene indiferente de cualquier tipo de eventos o cualquier tipo de circunstancia diciendo yo no tengo emociones o yo no tengo miedo, no siento emociones, para esas personas sí es bueno hablar del miedo. Y sí es bueno contar su miedo porque va a ser una forma de aceptar, sentir las emociones porque en algún momento en el pasado ha decidido no sentir miedo. En algún momento del pasado ha decidido no sentir emociones porque no se sentía muy bien. Entonces, definitivamente sí. En esos contextos sí tiene que hablar de su miedo. Es bueno tener una apertura y decir, tener miedo y dejar que todas las emociones afloren, ¿sí? Eso es bastante bueno, ojo, porque cuando una persona que ha reprimido mucho empieza a hablar de lo que está sintiendo en ese momento y empieza a hablar del miedo, esa emoción que está sintiendo es netamente liberadora y esas lágrimas son de sanación. Lo que no pasa en otra persona que llora de todo. Así que hay que saber diferenciar. Si eres una persona que normalmente te ha gustado mantenerte duro por las situaciones en la vida o tienes las creencias del tipo que los hombres no lloran o hay que ser duros y no hay que mostrar emociones o debilidad en otras personas, a esas personas sí deberían hablar de en algún momento aceptar que tienen miedo y hablar de su miedo. Así que es una muy buena pregunta, Marlene. Así que dependiendo en qué estado esté uno puede decidir qué hacer y qué conviene y qué no conviene. Así que te felicito y gracias por tu pregunta. Helber, ¿cómo estás? Definitivamente el EFT nada más son técnicas que vamos a traducir el español Emotional Freedom Techniques o técnicas de liberación emocional que están basadas en golpecitos que hacemos nosotros en los puntos meridianos del cuerpo,
en los puntos que se hace la acupuntura, ¿no? Entonces el EFT basa su teoría de que todos los problemas, todos los conflictos o todos los problemas físicos, psicoenergéticos que podamos tener nosotros, traumas, fobias, emociones negativas, etcétera, se guardan o generan una disrupción de la energía en el cuerpo. Entonces, para nosotros equilibrar esa energía o para que la energía regrese a su flujo normal de esa disrupción energética que se creó por traumas, fobias o eventos negativos del pasado, hacemos o aplicamos ciertos toques, que es el tapping. Tap es el nombre de dar ciertos toques en los meridianos del cuerpo para poder liberar la energía que queda atrapada en cierta parte del cuerpo. Ahora, cada punto meridiano o cada meridiano tiene una conexión directamente con un órgano y cada órgano representa una emoción o un conflicto en particular. Pero lo que se generó en las técnicas de EFT Tapping, por lo menos en la ronda básica de EFT Tapping, es de que nosotros podamos hacer una ronda que va a lograr solucionar la mayoría de problemas o el 70% de problemas, ¿no? Entonces, cuando hacemos tapping, definitivamente podemos liberar el estrés, la ansiedad, el miedo, el dolor físico, el dolor emocional también y muchos tipos de emociones sabiendo hacer esto. Entonces, definitivamente hoy todo el mundo creo que deberíamos estar haciendo tapping, porque si no tienes control de tu emoción, lo más rápido que puedes hacer en ese momento es tapping. Así que nosotros tenemos una certificación en noviembre, ya tenemos la cuarta vez que estamos dictando esa certificación con Michael de Molina en toda Hispanoamérica, así que estamos ya en noviembre, tenemos la cuarta certificación. Michael está viniendo al evento de Ciencia del Éxito que tenemos a finales de junio, así que si quieres conocer un poco más de psicología energética, de EFT Tapping y hacer tapping juntos con las 800 personas que van a estar presentes, lo vas a poder hacer dentro de ese evento, así que pueden comprar ya sus entradas también para que conozcan un poco más de esto, porque todos deberíamos saber eso, no solo los terapeutas, no solo los coaches, todos experimentamos emociones negativas, ¿sí? Así que esa es una buena pregunta, Helber, gracias por tu pregunta. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? ¿Qué tal Aníbal, Margot, María Guacha, Marisol, Kelly? Sí, definitivamente, es bueno conversar, es bueno compartir, es bueno expresar lo que estamos sintiendo en este momento y discutir de formas de pensamiento, de cómo podemos afrontar esto, ¿no? Así que muchísimas gracias, Kelly, por estar conectada, Aníbal también. Definitivamente, Aníbal, gracias por eso. ¿Qué tal, Henry? ¿Cómo estás? Definitivamente, Kelly nos dice: la calidad de tu actuar depende de la calidad de los pensamientos que elijas tener. Y eso es bastante bueno. Si quiero un poco extraer lo que dice Kelly, es la calidad de tu actuar. Si no te gusta cómo actúas, revisa la calidad de tus pensamientos. Pero la parte final dice que elijas tener. Por tanto, tenemos que partir de la presuposición de la PNL de que todos nosotros tenemos control de nuestra mente y por ende de nuestros resultados. O sea, quienes eligen qué pensamientos tener ahora somos cada uno de nosotros. Si nosotros decidimos o elegimos que las demás personas piensen por nosotros, que los medios de comunicación piensen por nosotros, que las noticias, los periódicos, la gente que está hablando caóticamente allá afuera piense por nosotros, es un problema, pero que nosotros hemos decidido tener. Así que hay que tener en cuenta, nosotros podemos decidir qué pensar con respecto a esto. Si te pones a pensar, ¿en qué te puede ayudar pensar caóticamente? ¿En qué te puede ayudar pensar en el miedo o pensar en peores circunstancias? ¿En qué te podría ayudar? ¿En qué te ayuda a pensar en eso? Como lo escuché de uno de mis mentores hace unos días que estuvimos en una sesión virtual en Estados Unidos, decía: prepárate para lo peor, pero mantente enfocado en lo que tú puedes hacer ahora, ¿no? Entonces, cuando converso esto con Jesse, es como que tiene mucho sentido. O sea, es bueno. Si tú eres empresario, padre de familia, deportista, gerente de una empresa, ejecutivo, estás en ventas y no hay ventas, o lo que puedas estar experimentando ahora, prepararse para lo peor significa ponerte en un escenario en cómo podría actuar en el caso de que algo peor sucediera, para estar preparado, ir generando mis estrategias mentales de qué podría hacer para poder enfrentar eso. Una vez que haga eso, regreso a mi momento presente. ¿Qué puedo hacer ahora para seguir avanzando? ¿Qué puedo hacer ahora para crear el futuro atractivo? Porque esto va a pasar.
O sea, ¿qué puedo hacer ahora yo para mejorar mi versión de mí mismo? ¿Qué puedo hacer yo ahora para poder mejorar en mis finanzas y todo lo que puedo estar teniendo? O sea, hoy el mundo está recibiendo como un baldazo de agua y te está poniendo en conciencia con respecto a qué debiste haber hecho y no lo hiciste, que puedes estar haciendo ahora. Muchas personas que, por ejemplo, no han ahorrado porque en algún momento dijeron vive la vida ahora o el mejor momento para vivir es ahora, así que gástate todo tu dinero, nunca inviertas porque tú nunca sabes cuándo vas a morir, así que disfruta todo. En realidad ese tipo de mentalidad que han cargado esas personas hoy les está pasando factura. Son ese tipo de creencias que están molestando a las personas y todas las personas de alguna forma que están sintiendo cólera, angustia, de cierta forma o miedo, es justamente porque han venido cargando ese tipo de pensamientos desde el pasado. Si tú estuvieras en una posición en donde estás bien financieramente, donde sabes que tienes una bolsa para poder utilizarla en cualquier momento de emergencia, si sabes que tienes recursos necesarios para salir de esto independientemente en qué momento estás, te has entrenado a ti mismo, has adquirido más habilidades, eso ha mejorado tu confianza para que tú puedas operar no solamente en situaciones de mucho bienestar, sino en situaciones como esta. Pues entonces no vas a tener problemas y vas a manejar ese estado de calma y serenidad para que tú puedas seguir conduciendo tu familia, tu negocio, tu empresa, tu equipo y finalmente tu vida. ¿Sí? Entonces va a depender mucho de qué has venido haciendo mucho tiempo atrás para saber cómo te estás sintiendo ahora. O sea, ahora todo lo que tú estás experimentando, sintiendo ahora es mucho en relación a cómo has venido pensando, actuando, sintiendo en el pasado. Las personas que se están sintiendo víctimas ahora han sido decisiones que han tomado conscientes o inconscientes en el pasado. O sea, sabemos de que tenemos que tomar conciencia de esto. Es lo que dije hace algunos años. Recuerdo que escribí un artículo, se volvió viral. Muchas personas se lo tomaron personal, pero fue cierto cuando sucedió esto de Piura. Y todas las personas que vivieron en ese momento que hubo el derrumbamiento por el tema de las lluvias, quienes regresaron a construir su casa ahí cuando hubo eso. Quienes, a pesar de que sucedió eso, no decidieron moverse y buscar nuevas oportunidades. Probablemente la mayoría, ¿verdad? Entonces este es un gran momento para reflexionar y saber qué pudimos haber hecho mejor. ¿Qué pudimos haber hecho mejor? ¿Qué necesitáramos ahora? ¿Qué pasaría si todos ahora tuvieran una cuenta bancaria sólida que les permite estar bien ahora? ¿Qué pasaría si todos ustedes ahora tuvieran un plan con respecto a cómo afrontar ese tipo de situaciones? ¿Qué pasaría si todos ustedes ahora trabajan o han trabajado su confianza tanto tiempo en el pasado que en situaciones como esta sigues tranquilo porque sabes que vas a salir de esta, que tienes los recursos para salir de esta? ¿Cómo vas a liderar tu equipo? ¿Cómo vas a liderar a tu gente? ¿Cómo vas a liderar a tu familia? ¿Quieres ser un agente de caos o quieres ser un agente de paz y serenidad en ese tipo de circunstancias? Entonces todo es un reflejo de cómo has venido pensando en estos tiempos, así que es un buen momento para reflexionar. Así que muchísimas gracias por todo eso. Y sé que todos ustedes, todos los que conozco han venido haciendo esto y este es un momento más para aprender algo nuevo, ¿no? ¿Qué tal Marisol? Astrid, Saúl, ¿qué tal? Mila, Carmen, Will y todos ustedes. Muchísimas gracias a todos los que están conectando. Ya saben, dejen sus preguntas para poder conversar un poco más. El tema del día de hoy es cómo evitar que el miedo te haga tomar malas decisiones. Así que podemos hablar de algunas malas decisiones que hemos podido tomar en este tiempo. Kelly me hace una pregunta. Nos dice: yo siento que me paso de relajada y tranquila. También por momentos siento eso. Como ningún extremo es bueno. No sé si eso está bien o no. A veces muchas personas me dicen eso o cuando veo ciertas noticias siento no consumirlas o que alarman innecesariamente. Yo me siento tranquila y sé que todo es perfecto. Así que mi pregunta es, ¿debería preocuparme al menos algo? No lo sé. Es una buena pregunta. Y muchas gracias por preguntarla, Kelly. Las personas... Existe la creencia de que todos debemos estar sintiendo algo, ¿sí? Entonces, y se dice las personas que son más, entre comillas, sensibles han tomado la decisión de ser sensibles en el pasado. Las personas que sienten todo o lloran por todo, se alarman por todo, definitivamente a las personas que las ven que no están sintiendo algún tipo de emoción o que no se preocupan, les dicen que
algo malo está pasando, ¿no? Muy tranquila estás, o no deberías estar más preocupada, o se alarman que alguno esté más preocupado que otro. Pero pongámonos a pensar en esto. Todo va a depender del modelo del mundo de las personas. Las emociones son un producto de nuestros pensamientos o qué decidimos sentir y ver en nuestras representaciones internas. O sea, cómo estamos aquí es cómo vamos a sentir, o lo que nos decimos aquí es cómo vamos a sentir. Ahora, ponte a pensar en esto. ¿Qué tanto te conviene a ti sentir algún tipo de emociones, ya sean negativas o positivas? Ahí es cuando tú tomas la decisión de qué emoción sentir. Sentir un poco de preocupación para tener o prepararte para algo sin entrar mucho al miedo, al pánico, de repente a algunos les puede servir como a algunos no. Quizás para algunas personas pisar con un pie la ansiedad para saber o motivarse un poco y empezar a tomar acción y retroceder y regresar al empoderamiento puede servir. Eso son estrategias que uno puede usar, un programador neurolingüístico puede saber qué emociones utilizar. Pero tienes que ponerte a pensar qué tanto te conviene, qué emociones sentir. Desde mi punto de vista, va a depender de qué modelo del mundo uno pueda tener y qué tanto le sirvan las emociones. No creo que estar preocupados o estar muy preocupados sea la respuesta para esto. Si hay personas que se preocupan mucho, definitivamente, no, créame que no ha sido la primera vez que se han preocupado, han sido muchas veces que se han preocupado y detrás de esa preocupación hay mucho miedo. Y créame, detrás de ese miedo esas personas están diciendo cosas que no deberían estarse diciendo, están recordando cosas que no deberían estar recordando, así que mantengamos el equilibrio ahí, ¿sí? Entonces, no creo que la preocupación sea una buena emoción para tener, o por lo menos preocuparte un poco tampoco sea la solución. Pero quizás sí prepararte desde un estado de presencia en donde estés realmente tranquila. Uno puede saber cuándo puede estar tranquilo. Si uno está bien tranquilo consigo mismo y sabe que tiene los recursos, ha trabajado mucho en confianza, se ha preparado para superar momentos difíciles, entonces este no es un problema. Personalmente yo no me siento ni preocupado, ni con miedo, ni con pánico. Simplemente me pone en una posición en donde qué puedo hacer ahora, qué recursos tengo ahora, qué recursos puedo utilizar, qué puedo hacer ahora. Y eso me da paz y serenidad porque sé que puedo controlar mis emociones. Y desde esa paz y seguridad puedo tomar mejores decisiones. Porque aún así, si mi vida está más manejada por miedo o por preocupación, las decisiones que voy a tomar no van a ser del todo buenas. Y las decisiones que voy a tomar van a alimentar a otras decisiones y quizás van a alimentar a otras más emociones negativas. Entonces, estar en un estado de preocupación, la sociedad se encarga en sí de preocuparnos, los medios sociales, los periódicos que lucran de esto, la gente que definitivamente vive en un estado de pánico, entonces lo único que hace es contagiar a otras personas de pánico y alarmar a otras personas cuando no tiene sentido hacer esto. Lo que deberíamos estar contagiando es paz, serenidad y amor, ¿sí? Ahora, pónganse a pensar en esto. Ayer estaba leyendo un estudio con respecto a esto, compartí una parte del video en mi Facebook, si no lo pueden ver cuando acabemos la transmisión, que es justo el video de Greg Braden que coloqué con respecto a lo que demostró la ciencia. En la revista New Scientist se demostró científicamente de que la mejor forma de poder salir de momentos caóticos o destructivos es la cooperación, la solidaridad, la compasión que podamos tener con otras personas. Ahora, muchos de esos estudios demuestran cómo el campo magnético, es decir, nuestro corazón, creció después del 911, o sea, del 11 de septiembre que pasó cuando hubo ese atentado en las Torres Gemelas. Lo que sucedió 15 minutos después es de que el campo magnético que emitía la Tierra de por sí se incrementó, o sea, incrementó el miedo e incrementó también el campo magnético creado por la compasión y la solidaridad. Entonces, ahora ponte tú a pensar en esto. Si detrás o después de un momento caótico, fuerte o destructivo, viene o aflora la cooperación, la solidaridad, el amor, la compasión, la ayuda al prójimo, pues entonces, ¿qué nos conviene hacer ahora? ¿Por qué tenemos que esperar a pasar por ese tipo de situaciones difíciles para esperar a fomentar la cooperación entre nosotros, como seres humanos, que es nuestro estado natural para poder salir de esto? Entonces, ¿en qué sentido nos conviene tener miedo? ¿En qué sentido nos conviene tener preocupación? O sea, considero que no.
Considero que las emociones que deberíamos estar experimentando ahora son más de miedo, compasión, ayuda, solidaridad, entrega, apoyo, comprensión. Entonces, ese tipo de emociones nos va a permitir que nuestro mismo corazón genere un campo magnético que empiece a contagiar a nuestro entorno, y cuando se contagia a nuestro entorno se hace cada vez más fuerte y esto puede llegar a un nivel más grande, puede traspasar fronteras. Entonces, pienso que la emoción en la que todos deberíamos estar enfocados es ese tipo de emociones. Así que vean el video, chequen la revista New Scientist, ahí está el artículo, el nombre, el año, el científico Michael LePage, para que puedan revisar un poco más estos estudios. Así que eso me llamó bastante la emoción, pero eso es básicamente lo que estamos pasando ahora, ¿verdad? Ahora el mundo se va a unir. Después de esto va a surgir más, vamos a tener más esos brotes de querer ayudar a otras personas. Y hay muchas personas que ya lo están haciendo y qué bonito se siente y qué contagioso es, ¿no? Entonces, si tenemos que decidir entre emociones, ¿qué emociones decidimos sentir ahora? Así que eso es una muy buena pregunta, Kelly. Muchísimas gracias por tu pregunta. Gracias Carmen. Igualmente un abrazo. Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y a todos los que están conectando. Así es, Kiara. Gracias. Vamos a seguir viendo las preguntas. Me da un segundo que estoy leyendo las preguntas. Gracias, por cierto, a todos los que están conectando y compartiendo la transmisión. Definitivamente esto va a ayudar a muchas personas. Eddie nos pregunta, ¿cómo es la meditación y en qué nos ayuda? En realidad, la meditación es algo que nos va a ayudar a todos si es que somos disciplinados al hacerlo. La meditación simplemente es conectarnos con nosotros mismos, estar en un estado de presencia en donde realmente podamos tener control de nuestros pensamientos. Cuando una persona realmente está en un estado de presencia o está haciendo correctamente un estado de meditación, va a sentir un estado de paz, serenidad, calma, ¿sí? Wholeness, como lo decía Connie Ray Andreas cuando crea el PNL espiritual, o sea, se siente completo. En un estado de meditación, en un estado correcto de meditación, no entra el miedo, no entra la angustia, no entran los pensamientos negativos, no entran las emociones negativas. Entonces, si nosotros estamos pensando en la meditación como una herramienta para pasar este tipo de coyuntura, definitivamente que sí. Sí, entonces la meditación nos va a ayudar a mantener esa calma y esa serenidad en este tipo de momentos. ¿Cómo se hace o cómo te puedo dar algunos tips? En realidad, hay muchas formas en cómo puedes meditar, lo puedes ver mucho en el YouTube, te puedes unir a muchos programas de meditación que hay online, virtuales, para que tú puedas hacerlo esto de una forma como más te agrade. Muchas aplicaciones para el celular también. Pero básicamente lo que te recomiendo cuando decidas hacer la meditación es de que puedas realmente conectarte contigo, y en el momento que sientas esa paz y esa calma y cero pensamientos negativos, es el momento que puedes decir que estás haciéndolo muy bien. ¿Sí? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, porque muchas personas meditan, pero en el momento que están meditando, si siguen sintiendo, siguen teniendo pensamientos negativos, entonces no están realmente haciendo el trabajo que deben de hacer. Así que las meditaciones guiadas son las más recomendables desde mi punto de vista hasta que te logres entrenar. Sí, hasta que logres entrenar tu mente y definitivamente hasta que logres desaparecer los pensamientos o las distracciones mientras estás entrando a ese proceso de introspección. ¿Sí? Gracias por esa pregunta. Gracias, Eddie. Hola, Pamela, ¿cómo estás? Tu pregunta, me dices, por favor, ejemplos de mensajes y preguntas metamodelo que pueda aplicar con mi familia en estos días. Muy buena pregunta. Para todos los que recién están escuchando, entendiendo algo de PNL, para todos los que ya han llevado programación neurolingüística con nosotros, con la HPNL, o ya manejan esto, voy a hablarles en los dos sentidos, ¿sí? Para los que nunca han escuchado PNL, tienen que entender de que el metamodelo es una técnica para que te permita hacer preguntas específicas para extraer información que ha sido generalizada, eliminada o distorsionada de la persona, que están a nivel inconsciente. Porque las personas te dicen cosas como tengo miedo,
pero no te dicen a qué específicamente o cómo específicamente generan el miedo. Entonces el metamodelo te va a ayudar a que tú puedas saber a qué específicamente le estás teniendo miedo ahora, ¿sí? Entonces, ¿qué preguntas específicas, ya respondiéndole de Pamela, puedes aplicarle a tu familia en estos días? Primero tienes que preguntar o tienes que ir detrás. Si tu familia está sintiendo mucho miedo, tienes que ir detrás a qué están sintiendo en ese momento ahora. Podrías empezar con la pregunta, ¿qué realmente estás sintiendo ahora? Sí, esa es una pregunta básica que podrías hacer. Porque, bueno, ahora podemos hablar del miedo, el título del programa es El miedo, pero pueden estar experimentando diferentes emociones, no solamente el miedo. Pueden estar experimentando, no sé, cólera, resignación, tristeza de repente. Entonces, ¿qué hay detrás de esas emociones? La primera pregunta sería, ¿qué emociones estás sintiendo ahora o realmente estás sintiendo ahora? Y cuando te lancen las emociones, ¿cómo específicamente, qué específicamente, cuándo específicamente estás sintiendo eso o qué significa eso para ti o en qué parte de tu cuerpo estás sintiendo ese tipo de emociones? Entonces tienes que llegar a entender porque detrás de las emociones que están sintiendo las personas hay algo más. Hay muchas personas que tienen miedo ahora, no porque, o sea, digamos, puedes tener 1000 personas que tienen miedo ahora, pero de las 1000, una tiene miedo a quedarse sin nada, otra a perder su trabajo, otra teme por su familia, otro teme por el país, otra persona está teniendo miedo porque no sabe si le va a alcanzar los ingresos o está pensando en que si esto se extiende, ¿qué podría pasar con esa persona? Entonces, primero tendríamos que abordar a qué le está teniendo miedo específicamente. Es por eso que te pediría que vayas un poco más a entender qué hay detrás de las emociones, haciendo preguntas del metamodelo, qué, cómo, para qué, con qué específicamente. Y una vez cuando ya estés debajo de eso, las mismas personas se van a dar cuenta como que, oye, pero eso no está sucediendo. Ya entendí que le tenía miedo a eso. No sabía que le estaba teniendo miedo. O por ejemplo, una persona que tiene miedo a no tener nada, pero de pronto se da cuenta de que su refrigerador está lleno. Entonces es como que va a entrar en coherencia y va a romper esa creencia que pueda tener, oye, pero si lo tengo todo ahora, ¿no? Entonces, pero para que tú puedas llegar a esas tomas de conciencia, primero tienes que escarbar mucho con el metamodelo, ¿sí? Entonces tienes que entender qué hay detrás de esas emociones negativas que están sintiendo las personas. O sea, qué, para qué, cómo y con qué, o qué específicamente están sintiendo las personas, y puedes indagar mucho más. Así que esas son una de las preguntas que podrías hacer, Pamela, con respecto al metamodelo, ¿sí? Gracias por tu pregunta, muy buena pregunta en realidad. Para todas las personas que recién se están conectando, recuerden etiquetar a todos sus amigos, en realidad a toda su familia, para que puedan escuchar este mensaje, escuchar un poco de estrategias de cómo manejar ese tipo de situaciones y puedan compartir esto también en sus redes sociales. ¿Qué tal, Jorge? Luis Salazar Mercado, mi gran amigo, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien allá, nos tenemos que ver pronto, ¿ah? Luz Mariel nos pregunta, soy positivo del COVID-19 y me está dominando, soy diabética. A ver, primero tenemos que separar, ¿sí? Cuando tú dices me está dominando, ¿qué significa eso para ti? ¿Sí? Porque recuerda que la única persona que tiene control de su mente y sus pensamientos es uno mismo. Tienes que empezar a que yo domino qué pensar, yo soy el que domina mis pensamientos, mis emociones. Ahora tenemos que tener en cuenta eso. El ser humano ha sobrepasado miles de infecciones y viruses durante todos estos miles de años. Una de las directivas principales es de que la mente inconsciente busca que nosotros sobrevivamos y por tanto se va a adaptar a todo cambio fácilmente y sin esfuerzo, siempre y cuando la persona le permita hacerlo, ¿sí? Ahí viene un poco la respuesta que te quiero dar. La mente inconsciente va a buscar sanarnos a nosotros mismos. El tema de que soy diabética, entre comillas, es una etiqueta que te dan los doctores. ¿Qué significa tener diabetes? Hay muchas personas que simplemente cambiando su forma de pensar dejaron de tener diabetes. Entonces es un poco como que hay que tener que tocar con pinzas un poco con respecto a las enfermedades. Soy diabética, una persona que procesa la información así, de repente no es necesariamente lo que te está pasando a ti, pero generalmente las personas que dicen soy diabética se ponen la etiqueta en la mente y dicen soy diabética. Entonces voy a actuar como diabética, voy a pensar como diabética, voy a sentir como diabética, ¿cierto? Y tengo las creencias de diabética, por tanto mi cuerpo, mi mente inconsciente va a actuar como que soy diabética, ¿cierto? Entonces, ¿cómo va a actuar tu cuerpo con respecto a eso?
Tú le estás dando directamente por ese tipo de etiqueta que has aceptado tener esos mensajes para que tu cuerpo procese la insulina y todo eso de la forma que tú le dices que lo haga. Pero muchas personas han sanado de la diabetes o simplemente han cortado el flujo generacional que le han dicho porque la familia tiene diabetes, tú vas a tener diabetes, han dicho, ¿y por qué yo no deseo tenerlo? Y definitivamente no tienen diabetes. ¿Por qué? Porque todo ha sido el control mental con respecto a qué decido hacerme yo ahora. Entonces lo primero que te tienes que hacer es quitarte esa etiqueta y decir, eso no define cómo te vas a sentir o cómo vas a tú digamos, a controlar esta situación, ¿sí? Así que quítate el término de diabética, agárralo, ponlo bien bonito, te ha acompañado muy bien, déjalo fuera de tu casa y dale una patada que se vaya, ¿sí? Haz eso, perdón, haz eso por favor. Porque no tiene sentido etiquetarnos con algunas enfermedades. Lo único que hacemos cuando una persona se etiqueta con creencias o con enfermedades es producir los bioquímicos que respaldan la enfermedad por un pensamiento. Entonces, sería muy bueno que te puedas de repente leer información. Quizás ahora no puedes conseguir el libro, quizás porque no podemos salir y todo eso, pero puedes comprar los libros digitales de Curación Cuántica de Deepak Chopra o Biología y las Creencias de Bruce Lipton, para que puedas entender muy bien cómo funciona esto, todo lo que te estoy compartiendo ahora, ¿sí? Entonces con eso o los puedes ver en internet, hay muchos videos que ya están traducidos o explicando justamente lo que te estoy explicando de curación cuántica o biología de las creencias, para que puedas entender. Primero tienes que quitarte esa etiqueta, porque te quitas esa etiqueta y vas a ganar fuerzas en tu sistema inmunológico. Ahora recuerda esto, tu sistema inmunológico va a saber responder a medida que tú le digas que acepte responder esto. Todos sabemos que el COVID-19 es un tema de respuesta con el sistema inmunológico. Si tu sistema inmunológico es fuerte o se mantiene fuerte, entonces no tienes ningún problema. La idea es de que las personas han venido cargando problemas emocionales del pasado, conflictos del pasado, creencias limitantes del pasado que hace que su sistema inmunológico no opere de la forma en cómo debería estar operando. Entonces, esta es una de las recomendaciones que te doy, así que no puedes decir que te está dominando. La forma en cómo tú debes enfrentar esto, es decir, yo domino cómo me voy a sentir, yo domino cómo quiero que mi cuerpo procese esto, yo domino mi mente, yo domino mis sensaciones, yo domino mis emociones, y frente a eso empiezo a darme directivas de qué es lo que quiero que haga mi cuerpo ahora. Y si yo le dirijo a mi mente inconsciente, quiero que sanes ahora, quiero que refuerces tu sistema inmunológico ahora, quiero que hagas esto ahora, entonces vas a poder hacerlo. Y para que puedas hacerlo vas a saber qué tienes que hacer. Practicar meditación, autohipnosis, estados de presencia, si es que no manejas algunas técnicas de PNL, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que podrías hacer ahora para poder salir de esto fácilmente, ¿no? Entonces, recuerda eso siempre bien. Gracias por tu pregunta. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Yasmín? Yasmín nos pregunta, comprobado, en la medida que trabajas tu mente, reaccionarás con mejor actitud y las consecuencias por tus resultados, definitivamente. Las personas que han venido ya haciendo esto tiempo, definitivamente lo afrontan esto con mucha más calma y serenidad. Así que el secreto de esto es de que si hay algunos de ustedes que están sintiendo muchas emociones de miedo, de pánico, histeria o preocupación, ese tipo de emociones, es un buen momento para empezar a trabajar en ustedes mismos. Y si están en casa, qué mejor momento para poder hacerlo. Usen las redes sociales, vuelvan a ver este video, busquen videos de meditación en YouTube para que puedan meditar, para que puedan hacer autohipnosis, para que puedan hacer yoga, para que puedan conectarse con ustedes mismos. Van a ver que las emociones negativas van a de pronto disminuir, ¿no? Y empiecen a agradecer más y apreciar más, porque los estados de gratitud nunca, por así decirlo, los estados de gratitud le ganan a los estados de miedo. En un cuerpo, lo digo cuerpo porque son bioquímicos físicos, en un cuerpo, en una persona que gana la gratitud o que está constantemente viviendo en el estado de gratitud, jamás aparece el miedo. No aparecen emociones negativas como el miedo, la preocupación, la cólera. No aparecen pensamientos negativos. Entonces, practicar la gratitud es una muy buena forma de hacer meditación también. Entonces, eso es algo que todos podemos estar haciendo en este momento. Podemos estar agradeciendo que estamos con nuestra familia, con nuestros seres queridos, tienen la oportunidad de cocinar, jugar Monopolio con la familia o estar presentes con ellos. Por eso, hace unos días hice un post que realmente lo quise hacer de todo corazón, porque si nosotros estamos en un estado de presencia, valorando con la familia, si estamos en un estado de presencia conectados con la persona con la que estamos al costado, definitivamente vamos a liberarnos del miedo y preocupaciones.
Definitivamente, el cuerpo no resiste los dos. El estado de presencia, serenidad, calma, apreciación le va a ganar siempre al del miedo. Pero hay que saber inducirlo, hay que saber hacerlo. ¿Sí? Así que es una muy buena pregunta. Gracias, gracias Yasmín por tu intervención. ¿Qué tal Jorge, Adelina, Daniel? Pamela nos dice, definitivamente el haber desarrollado niveles de conciencia invita a procesar la información externa en algo funcional. De hecho, una cosa es tomar medidas y otra cosa es vivir con miedo. Definitivamente el hecho de hacer consciente el miedo nos permite trabajar esa creencia. Yo estoy sola y realmente el no estar expuesta a los miedos de los demás me apoya mucho. Selecciono qué tipo de información quiero para mí y tomar medidas y apoyar a otros desde esta tranquilidad. Definitivamente. Es lo que más deberíamos estar contagiando, la serenidad y la tranquilidad. Gracias, gracias por eso, Pamela. Ya tú eres máster. Ronald, Adelina. Hola, Adelina nos dice, es una buena pregunta, algo controversial, pero... Hola Fabián, yo tengo miedo a Dios porque es nuestro creador. Te lo voy a responder en pocas palabras, va a depender de las creencias que tenga cada uno, pero recuerda que Dios nos hizo para prosperar, ¿sí? Recuerda que Dios nos hizo para tener más salud y más felicidad, para conectarnos, para ayudar a otras personas, para vivir en el amor, porque Dios es amor. Entonces, tener miedo a lo contrario no tiene sentido, Adelina, ¿sí? No tiene sentido. Dios quiere que ayudemos al prójimo, Dios quiere que nos amemos entre nosotros. No tiene sentido tenerle miedo a Dios, ¿sí? No voy a tocar más de este tema porque es controversial. Patti Guamán nos está saludando. Valeria, ¿qué tal Jonathan? Espero que todo esté bien allá por Ecuador. Saludos, ya tenemos conversaciones pendientes, no me he olvidado, así que lo voy a tomar en cuenta. Edgar Gómez, Estela, ¿cómo están? ¿Cómo están? Helber, muchas gracias Helber por la información. Gracias Carmen, gracias a ti por verlo. Y sobre estos cursos estaré buscándolo. De hecho, Helber, todos deberíamos ya llevar el Practitioner. Definitivamente es un curso para todos, ¿sí? Y pueden ir al Ciencia del Éxito para todos los que nos están viendo ahora. El Ciencia del Éxito va a englobar muchos de los temas que estamos hablando de ahora y además muchas cosas adicionales para que ustedes puedan tener más éxito, puedan dominar su mente, su memoria, sus pensamientos, sus hábitos. Así que los invito este 27 y 28 de junio. Vamos a estar con Michael de Molina, Nelson Dellings y otras conferencistas de altos resultados para que ustedes puedan aprender de ellos las mejores estrategias en el Ciencia del Éxito que estamos dictando el 27 y 28 de junio en Lima. Así que espero verlos a todos ustedes definitivamente. Más ahora, creo que todos deberíamos asistir a esos eventos para poder saber cómo deberíamos afrontar, qué mentalidad deberíamos tener, qué creencias deberíamos tener y cómo liberarnos de todo lo que nos detiene. Así que es una muy buena oportunidad para que ustedes puedan seguir creciendo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Qué tal Pepe? Juan Carlos, Mauricio, ¿qué tal? ¿Qué tal amigo? ¿Todo bien? Adaptarse rápido al cambio, agilidad. Definitivamente, Jonathan. Estoy viendo que justamente ahora es cuando más necesitamos adaptarnos y pensar de manera diferente. Así que si no lo hemos hecho antes, para las personas que no lo han hecho antes, tienen que ver esto como una oportunidad para hacer ya el cambio que han estado esperando por años. Así que muchas personas están esperando que suceda algo fuerte para recién cambiar, ¿sí? Sin embargo, no tiene sentido esperar. Creo que el momento es ahora. El momento es ahora. Así que recuerden también, a más flexibilidad desarrollamos en el tiempo, menos estrés vamos a experimentar, por tanto, menos enfermedad y más salud vamos a tener en el tiempo. Así que es una muy buena creencia que podemos cargar con nosotros mismos, el adaptarnos rápido al cambio. Muchas gracias, Jonathan. Muy bien, Helber. ¿Y qué podemos hacer para que nuestros miedos se conviertan en algo bueno y nos empoderan? Es una buena pregunta. En realidad, el miedo lo pueden utilizar para que se convierta en algo bueno y se empoderen. ¿Cómo? Si tú tienes miedo ahora porque, digamos, tienes miedo a que te vas a quedar sin dinero, sin comida a fin de mes, entonces es un buen momento para utilizar y construir sobre ese miedo y empezar a tomar acción ahora, para salir a vender ahora, para salir a crear tu empresa ahora, para ser más eficiente en tu trabajo, para
para aportar más en la empresa que estás trabajando, para estudiar e ingresar a la universidad, o en el contexto en el que estés, o si eres padre de familia, para dar tu mejor versión de ti mismo en tu trabajo para que puedas traer y asegurarle una comida a tus hijos, ¿no? Depende del contexto, tú puedes utilizar ese miedo para que te permita tomar acción en muchos campos, ¿no? Entonces, hay muchas personas que definitivamente a raíz de esta circunstancia están pensando mucho mejor las cosas y están aprovechando la circunstancia o el miedo que puedan estar sintiendo para empezar a tomar acción. Cuando termine esto, porque esto va a terminar, es el momento en que todo el mundo, la gente en realidad, van a haber dos tipos de personas: los que van a salir corriendo para hacer todo lo que se privaron a hacer, como el tema de las discotecas, estar con los amigos y esas cosas que no tienen sentido, con respecto a empezar a correr con todo lo que siempre has querido hacer, pero ahora ya sabes que quieres hacerlo porque no quieres vivir lo que estás viviendo ahora, ¿no? Muchas personas van a salir y van a empoderar sus empresas. Muchas personas van a salir y van a trabajar mucho mejor y van a ser más eficientes como gerentes, líderes, ejecutivos. Van a ser mejores padres, mejores esposos, mejores hermanos, mejores hijos. Muchas personas van a empezar a tomar acción, van a salir a vender, van a salir a hacer muchas cosas, a desarrollarse mucho mejor en su ámbito laboral para poder construir mucho mejor en la empresa en donde están. Entonces, va a depender mucho de cada persona en cómo están tomando este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, tú puedes utilizar el miedo para construir sobre eso y lógicamente en el camino, lo que siempre recomiendo, ya lo vas a aprender en el entrenamiento, que eso te puede servir para tomar un impulso y empezar a tomar acción, pero no te va a servir para construir un futuro muy próspero a largo plazo. En algún momento vas a tener que dejar el miedo como fuente de motivación para motivarte de una forma en lo que tú quieres hacer, a dónde quieres llegar, en quién quieres ser, cómo quieres trascender en la vida, ¿no? Entonces, pero son procesos, son niveles de conciencia, así que si hay que dar el primer paso, hay que darlo con miedo, ¿sí? Así que bastante buena tu pregunta, Herbert. De hecho, Junior, nos tenemos que ver en la Ciencia del Éxito. Va a estar A1 y más ahora que lo estamos preparando con mucho más enfoque con respecto a la coyuntura. O sea, es como que va a estar preparado para justamente salir de esta coyuntura y realmente recibir lo que necesitamos nosotros. Así que, de hecho, muchas gracias. Gracias por todos. Carmen Giraldo, ¿cómo estás, Carmen? ¿Cómo ayudar a las personas con claustrofobia? A ver, ¿cómo ayudamos a las personas con claustrofobia? A ver, primero entendamos qué es claustrofobia, ¿sí? No tiene sentido hablar de claustrofobia en estos momentos. Sin embargo, si una persona tiene claustrofobia, con el Fastphobia Model es suficiente. Tiene una representación interna que tiene la persona con respecto a lo que está viendo y sintiendo y se está diciendo en el momento que se queda atrapada en algún momento, en algún lugar, perdón. Entonces, primero pienso que lo más importante para ayudar a estas personas, definitivamente ya hablemos en términos de estrategias de PNL para que tú las puedas utilizar. La claustrofobia se genera porque tiene unas representaciones internas, o se dice algo, se representa algo, se imagina algo, se está diciendo algo. Entonces, si simplemente cambiamos esa forma de pensar o las submodalidades de las representaciones internas, vamos a cambiar lo que siente con respecto a eso. Ahora, para todas las personas que me están escuchando y todavía no se han preparado en PNL con nosotros, no han entrado a un entrenamiento del HPNL, les voy a decir esto. Vamos a lo que dije hace unos minutos. Estar en un estado de presencia, en un estado de autohipnosis, un estado de meditación, un estado de amor, en un estado de agradecimiento, de apreciación, de conexión con la otra persona, de realmente sentir amor en esos momentos, va a colapsar la claustrofobia, ¿sí? Entonces, para todas las personas, simplemente empezar a traer representaciones internas de amor, empezar a recordar los momentos más felices de felicidad, calma, agradecimiento, automáticamente va a liberar la claustrofobia. Eso te lo digo. Si lo puedes hacer ahora o conoces a alguien que lo tenga que hacer, haz que vea, sienta y escuche todos esos estados positivos y vas a ver que la claustrofobia desaparece. Sí, es bastante fácil en realidad, pero la clave es saber elicitar o provocar los estados correctos en las personas, ¿sí? Gracias, Carmen, por tu pregunta. Espero verte pronto, ¿ah? ¿Qué tal? ¿Cómo están, Carmen? Qué gusto. Nuevamente, hace poco que ya nos vimos. Eduardo, Dave, Kelly.
Gracias, Fabián, me estás dando mucha claridad. Qué alegría haber entrado a verte. Mi mente inconsciente me hizo elegir entrar. Definitivamente, todos estamos conectados. Gracias a ti y gracias a ti también por contagiar tu luz y tu amor. Así que gracias por todo lo que vienes haciendo también. ¿Qué tal, Harold? Karina. Qué gusto, Harold, ¿ah? ¿Qué tal? Gracias, Lorena, Carmen. Carmen nos dice que está en Nueva York. Bien, es una muy buena oportunidad para aprender muchas cosas, para reconocer el estado que estás experimentando ahora, para hacer introspección, para saber cómo te estás sintiendo, qué puedes aprender de esto y qué significa esto para ti, porque todos están donde deben de estar ahora. Así que hay que hacer este tipo de preguntas que nos puede ayudar a entender un poco o ser más conscientes con respecto a la energía que estamos atrayendo, a la conciencia que estamos generando. Así que es una muy buena oportunidad para generar aprendizaje y crecimiento, Carmen. Así que te felicito por eso. Gracias, Edward. Gracias. Claudia Sarabia nos pregunta, ¿cómo tiene que canalizar sus emociones alguien a quien tiene una persona enferma en casa, en esta situación que estamos viviendo ahora? Es una buena pregunta. A ver, pongámonos esta... Justo en la mañana hice un tweet de esto, lo coloqué en mis redes porque tenemos que entender lo siguiente. Lo coloqué de la siguiente forma. Los virus son contagiosos, pero también lo son el pánico, el miedo, la histeria, el amor, la amabilidad, la tranquilidad, la serenidad, la empatía, la apreciación, ¿no? Entonces, definitivamente cuando tú me dices cómo tiene que canalizar las emociones cuando tienes a una persona enferma en casa, es qué emociones decides contagiarle a esa persona. Ahora, ojo, hay que saber hacerlo esto. Claudia, primero te invito a que puedas ir a los entrenamientos. Definitivamente esto vas a poder desarrollarlo de una forma más consciente y puedas experimentarlo físicamente, que es la idea. ¿Por qué te digo esto? Porque a veces cuando uno está en un estado de miedo, preocupación, se le va a hacer difícil comunicar verbalmente calma o serenidad, ¿verdad? Porque nuestra comunicación es 93% no verbal. Por tanto, nuestras palabras son solo 7%. Si una persona se siente nervioso, se siente angustiado y quiere comunicar calma o seguridad o tranquilidad o seguridad, o quiere decirle a la persona, tranquilo, todo va a estar bien, pero estoy sintiendo lo contrario, entonces va a haber una incoherencia en las emociones o en la energía que estoy transmitiéndole a la otra persona. Por tanto, lo primero que podrías hacer tú es colocarte en un estado positivo en el que quieras estar, de apreciación, de motivación o de serenidad o calma. Si tú tienes a una persona enferma, tú te puedes colocar a su lado y empezar a recordar mirándola a la persona, porque ahí estás haciendo muchas cosas, mirándole a la persona y empezar a recordar todos los momentos felices, amables, gentiles, en los que estás agradecido que pasaste con esta persona, pero viéndole a la persona, ojo, este es un gran secreto. Cuando estés haciendo esto y estés experimentando eso, automáticamente tus representaciones internas, tu fisiología, tu energía va a cambiar y esta persona va a percibir. Porque la mente inconsciente es altamente perceptible, percibe las emociones de la otra persona, ojo. Entonces, cuando suceda esto, ¿qué es lo que va a suceder con la otra persona? Va a empezar a sentirse mucho mejor sin que tú digas nada. Simplemente viéndote mientras tú estás viendo a esa persona, todos los momentos felices, agradecidos de amor que has podido pasar con esta persona. Si después de eso te nace mucho utilizar unas palabras como muchas gracias o te nace decir cosas muy positivas y está con esa persona presente, esa persona va a empezar a sentir la energía, va a empezar a cambiar su propia energía que pueda estar generando en ese momento. Entonces tú literalmente tienes la capacidad de cambiar la energía de esa persona. Tú tienes la capacidad de cambiar las emociones o la energía que está generando estas emociones. Entonces, Claudia, si tú estás en la capacidad de hacerlo esto ahora, y si te pones una música de fondo o pones a toda tu familia en contorno para que puedan hacer esto con esta persona, le van a cambiar la vida e incluso van a sanar a esta persona, ¿sí? Entonces tenemos que empezar a creer que esto funciona así. Recuerda que las emociones negativas es lo que genera las enfermedades. Un enfermo necesita, si lo hablamos ya del término en EFT Tapping o psicología energética que me han estado preguntando mucho, la persona que está enferma en cierta parte del cuerpo tiene una disrupción energética y un cambio en el sentido, en la energía que está sintiendo. Para yo poder cambiar sin saber psicología energética o EFT,
es el hecho de que tenemos que saber de que queremos comunicar las emociones que queremos que siente esa persona. Pero para que nosotros podamos comunicar esas emociones tenemos que entrar nosotros primero a ese estado. Y si quieres hacerlo directamente, lo hacemos con la persona, imaginándote todos los eventos felices, sintiendo todos los eventos felices y recordando con sonidos y todos los momentos felices que has pasado con esa persona. Así que esa es una gran técnica que tú puedes hacer ahora, ¿sí? Y la puedes hacer ahora, Claudia. Creo que todas las personas que están escuchando ahora y que lo quieren hacer, no solamente con personas que están enfermas, sino con personas que puedan estar preocupadas a tu alrededor, o que quizás uno ha decidido entrenarse y estar en serenidad y mantenerse en calma y todo lo demás, pero quizás las personas en tu entorno no. Es una muy buena idea para poder empezar a hacer esto ahora. ¿Sí? Es una muy buena idea, Claudia, y muy buena pregunta, así que gracias por hacerla. Gracias. Espero verte en el Ciencia del Éxito. Te va a ayudar muchísimo también eso. Milagros Vilca, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Cintia, gracias por la información. Nos dice de todas maneras, muchas gracias. Ya nos vamos a ver pronto, estoy seguro que sí, Cintia. Helber me pregunta, ya es algo personal, pero es una muy buena pregunta. Mencionaste que estás tranquilo y hablaste de esos recursos, de qué recursos tienes para tomar buenas decisiones. ¿Qué son esos recursos? Cuando yo me refiero a recursos, definitivamente son los recursos natos que tenemos como seres humanos a los que todos podemos tener acceso. Confianza, seguridad, coraje, valentía, paciencia, crecimiento, voluntad y presencia. Esos son mis recursos con los que cuento ahora. Con esos recursos sé que voy a poder afrontar todo lo que se pueda venir. ¿Sí? Entonces es algo que todos nosotros podemos desarrollar y al que todos nosotros podemos acceder. Recuerden, todos ustedes cuando entrenamos en programación neurolingüística sabemos de que todos tenemos los recursos que necesitamos para tener éxito. Es una presuposición básica de la programación neurolingüística. Saber acceder a esos recursos es la habilidad o lo que nos da el poder personal a nosotros como programadores neurolingüísticos, como coaches con PNL o Master Coaches. Así que eso es un poco lo que vas a aprender también en los entrenamientos. Así que es una muy buena pregunta. Gracias por eso, Helber. ¿Qué tal, Roxana? Definitivamente Jorge, Javier, es un excelente tema. Creo que sí. Lo estuve pensando también. Carmen nos dice, ¿algún tip de cómo sobrellevar que no puedo regresar a Perú? Mira, Carmen, ponte a pensar en esto. Ponte a pensar en qué es lo que realmente estás sintiendo en este momento ahora. Y resume todas las emociones que estás sintiendo ahora y escríbelas en tu cuaderno que tú puedas tener ahora. Pero quiero que seas muy, muy sincera contigo mismo. Escribe todas las emociones que estás sintiendo en tu cuaderno. ¿Sí? Cuando hagas eso vas a sentir mucha más calma y más serenidad. ¿Listo? Cuando tengas eso, escoge una de las emociones que más te gustaría trabajar y pregúntate qué hay detrás de eso. ¿Qué hay detrás de eso? Lo primero que tienes que hacer es encontrar esa calma o paciencia de sentirte bien contigo misma. ¿Por qué? Porque las personas que más están sufriendo, que no pueden venir de sus países, las personas que increíblemente no puedo entender todavía, personas que no soporten estar en su casa, o sea, son personas altamente disociadas, con mucha ansiedad y con mucha angustia, lo cual quiere decir que estar en su casa es una bendición en realidad para ellos. O sea, si no puedes estar en tu casa te va a repercutir más en tu salud mental como no tienes idea, ¿sí? Porque que no quieras estar en tu casa es un problema. No estoy generalizando todo. Quizás hay algunas personas que tienen algunos problemas externos, pero la mayoría está actuando de esta forma. Significa que no puedes estar bien contigo mismo, no puedes estar a solas contigo mismo, no puedes, o se te hace difícil conectarte contigo mismo. Y cuando es difícil hacer eso, las emociones como la angustia, la ansiedad, el miedo salen a brotar mucho más. Entonces eso sí se convierte en un problema. Por tanto, Carmen, lo que te pido a ti es de que tú puedas hacer eso una vez que definas la emoción que más te está impactando ahora, qué emociones hay detrás de esto,
Y cuando logres encontrar la emoción o lo que realmente estás sintiendo detrás de la emoción más importante, lo que estás pensando, lo que realmente te preocupa, hazte preguntas del metamodelo, vas a saber también al encontrar esa paz qué puedes hacer con respecto a esto. ¿Para qué? Porque lo primero que tienes que hacer ahora es encontrar esa paz y esa seguridad contigo mismo. O sea, algún tipo para sobrellevar. Sobrellevar significa que de cierta forma estás sufriendo o estás teniendo sensaciones de impaciencia o no serenidad. Entonces, pienso yo de que tú tienes que cultivar más esos estados para que tú puedas sobrellevarlo. ¿Por qué? Porque para las personas que están en estados de ansiedad, de miedo, de nerviosismo, eso en el tiempo va a ser como que ya quiero regresar a Perú, ya quiero regresar a mi casa, ya no puedo estar aquí. Entonces eso va a ser más difícil sobrellevar, utilizando ya las palabras que me comentas, el hecho de que tú puedas regresar a Perú y estar con tu familia. Entonces hay que tener eso en cuenta. Lo que va a ser más fácil este proceso es de que primero encuentres los pensamientos que están detrás de la preocupación que estás sintiendo ahora, si es que estás sintiendo esa emoción o lo que puedas estar sintiendo ahora. Ojo, cualquier persona, hay muchas personas que están sintiendo diferentes emociones, personas que están reaccionando a esto con cólera, otros con tristeza, depende mucho de la persona. Entonces vas a tener que hacer eso. Cuando encuentres eso y hagas todo el trabajo en tu cuaderno, o si tienes mi libro, responder todas las preguntas del capítulo 3, qué estás sintiendo ahora, qué emoción estás sintiendo ahora, y vas con esas preguntas del libro, vas a ver que vas a sentir mucha calma, serenidad, y sobre eso plantea qué puedes hacer para aprovechar esto. ¿Por qué? Porque tú puedes sobrellevar algo si te das un propósito, ¿sí? Si tú ves como días interminables el día que se acabe esto, es como que es mucho tiempo para mí y estás entrando en estado de preocupación, entonces se va a hacer difícil sobrellevar esto. Si tú tienes calma y seguridad y sobre eso planteas cómo puedes capitalizar este tiempo que te encuentras en Nueva York, qué libros puedes leer, qué puedes aprender, qué puedes aprender sobre ti misma, puedes hacer ese trabajo contigo mismo, un trabajo que no hiciste nunca antes por estar aquí o por estar en Perú. Entonces, cuando pienses en todo lo que vas a ganar después de que llegues a Perú, todo lo que vas a ganar en este tiempo que estás en Nueva York, entonces tu mentalidad hace un cambio de enfoque y dices, bueno, ese tiempo va a ser bueno para utilizarlo de una forma mucho más positiva para mí. Y automáticamente te vas a sentir motivado, tranquilo, energizado, empoderado. Entonces, es algo que tú podrías hacer ahora, ¿sí? Así que es una muy buena pregunta. Gracias por eso, Carmen. Para todas las personas que están pensando en regresar, deben de hacer esto. ¿Por qué? Porque hay cosas que no podemos controlar y nos tenemos que adaptar. Pero lo que podemos controlar es lo que debemos controlar, y esos son nuestros pensamientos, nuestras emociones. Así que controlemos eso, ¿sí? Controlemos eso. Así que te mando un gran abrazo, Carmen. Te comparto la energía que puedo estar sintiendo ahora, te comparto mucho el amor y el cariño que hemos compartido juntos, así que sé que vas a salir de esta porque tienes la fuerza para hacerlo, te conozco, ¿sí? Así que sé que lo vas a sobrellevar muy bien. Gracias Karen, Noemí, Pamela, muchas gracias a ti más bien por estar conectada. Gracias por compartir y etiquetar a sus amigos, definitivamente este tema va a ayudar a muchas personas. Gracias Teresa, qué gusto, Johnny, José Luis, gracias, Yuler, Adelina, muchas gracias. Así es, Adelina, así es. Al final recuerda que la única emoción real es el amor, así que la gratitud y el amor son las emociones más poderosas en todo contexto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Johnny, Marco, Shumara, qué gusto. Laura, Santos. De hecho que sí, muchas gracias Santos. La gratitud, el perdón y la fe nos permitirán tener paz para afrontar eso. De hecho, muchas gracias. Un abrazo para ti también. Gracias Hele. ¿Cómo estás, Shumara? Buenos días. Creo que ya son buenas tardes. Ya ni sé qué hora es. Gracias. Gracias Carito, muchas gracias a ti por estar conectados. Johnny nos pregunta cómo empezar a emprender en negocios online. Bueno, hay muchas alternativas en el mercado, así que pueden preguntarles a los especialistas
Mi maestría es en PNL y todo lo demás que sea con respecto al éxito personal, profesional, empresarial, personal en todos los campos de nuestra vida. Las estrategias las vas a encontrar más con un especialista que haya hecho o haya desarrollado negocios online. Lo único que tú tienes que hacer es empezar a trabajar en tu mentalidad y en el hecho de que tú creas de que lo puedes hacer, ¿sí? Sí, Grisel, el coaching de Arequipa va a ser tan pronto como esto se solucione, así que por ese lado esperemos un rato. Esperemos por lo menos una semana para saber cómo van a andar las situaciones y dependiendo a eso nosotros vamos a seguir avanzando porque debemos seguir avanzando. Sí, todos debemos conocer este tipo de estrategias. De hecho que el coaching Arequipa estuvimos con todo para ir a hacer el coaching para Arequipa, pero hay cosas que no podemos controlar. Hicimos todo lo que pudimos controlar nosotros, así que ya nos vamos a conocer, vamos a hablar un poco más de esto y es bueno que ya puedas ir leyendo el libro si es que lo tienes. Si no, lo vamos ya a sacar en una próxima edición también de forma virtual para que lo puedan ir leyendo y entrenándose ustedes mismos. Así que gracias por eso. Saludos Fabián de toda la familia, gracias, fuertes y saludables. Fuertes y saludables creo que es la consigna y la sugestión que todos necesitamos ahora. Gracias Efra, Liber, a toda su familia, a todos los Castillo. Así que gracias por todo, por siempre. Tienen toda mi gratitud, todo mi aprecio. ¿Cómo estás Tania, Carmen? De hecho, Carmen, nos vemos en el máster. Ya tenemos fecha para el próximo año, así que ahí puedes contactar. Voy a brindarte toda la información para que puedas adquirir una super promoción. De hecho, que tienes que ir al máster. Es muy, muy poderoso. Gracias, Carmen, por todo, por conectarte. Gracias, Tania. Saludos de Arequipa. De hecho, Arequipa, gracias. Gracias, Aníbal. Gracias, Daniel. ¿Qué tal, Franz? Qué gusto, espero que todo esté muy bien por allá. Muchas gracias a ti. Marisol, ¿cómo estás, Marisol? ¿Cómo manejar una niña que tiene una sinusitis y por este virus se me pone un poco mal? Hay dos formas o hay tres, en realidad hay 4 campos en los que podemos sanar a las personas, ¿sí? El campo físico, el campo de la mente consciente, inconsciente, emocional y la parte espiritual. Cuando hablamos de niños, va a reaccionar mucho al tema físico, biológico, así que asegurarnos de que consuma bien su vitamina C, el magnesio, todo lo que le va a ayudar a construir su sistema inmunológico va a ayudar muchísimo, así que eso tenlo en cuenta. ¿Sí? Esa información es bastante abierta, lo puedes encontrar. Porque es una niña. Si fuera una persona adulta ya estaríamos hablando de qué emociones hay detrás de eso, qué tipo de creencias y todo eso. Así que es lo que yo te recomiendo. Así que te mando un gran abrazo y a todas tus hijitas también y a Dante. Los quiero mucho también. Gracias, Tania. De hecho, sí funciona muy bien para el equilibrio emocional. De hecho, que EFT es lo máximo. Estamos de acuerdo. ¿Qué tal, Abel? ¿Cómo estás? Saludos. ¿Cómo puedo ayudar a una persona que llora mucho? Lo primero, tú sabes, Time and Therapy, liberar la tristeza de la persona y realmente abordar la tristeza real o cuál es el origen o la causa raíz de la tristeza. Cuando una persona llora mucho, es una persona que ha acumulado mucha tristeza en el pasado. O sea, digamos que la mente inconsciente va acumulando las emociones negativas en el pasado, ¿no? Hasta que la mente inconsciente en algún momento decide resolver la emoción o liberar la emoción. Pero para que eso pase tiene que haber una resolución, ¿sí? Entonces, la mejor forma de liberar esa tristeza es haciendo Time and Therapy. O sea, para las personas que no conocen Time and Therapy, es la mejor técnica para liberar emociones negativas, la más rápida y la cual representamos en toda Hispanoamérica. Son creadas por Tad James, el que es reconocido como el padre de la PNL avanzada. Así que si quieren aprender un poco más de esto, inscríbanos en la HPNL o por interno, para que puedan entrenarse y aprender esto, porque todos de alguna forma hemos ido cargando emociones negativas, ¿sí? Time Therapy siempre va a ser la primera opción. La segunda mejor opción va a ser EFT Tapping, ¿sí? La tercera opción para las personas que ya no conocen ningún tipo de tecnologías de cambio transformacional va a ser simplemente que entienda qué hay detrás de esa tristeza. Para que las personas puedan entender esto un poco, tienen que separarse o disociarse de su emoción, así que tendríamos que empezar con preguntas específicas del metamodelo, de qué específicamente estás sintiendo ahora, dónde lo estás sintiendo y qué emociones se guardan en la gestalt. ¿Por qué?
Cuando una persona llora mucho, no necesariamente es tristeza. O sea, cuando ya hablamos de esto en PNL, como lo dice Robert Dilts, es las emociones muchas veces, como una cebolla, se guardan en una misma gestal, tanto así de que no sabemos diferenciar qué emoción es. O sea, puede haber cólera con miedo, con dolor, con tristeza, con culpa, con frustración, con ansiedad, junto, y que te hace llorar mucho. Entonces, a primera orden parece tristeza, pero en realidad puede ser la mezcla de muchas emociones negativas. Entonces, lo normal sería hacer Timeline Therapy y liberar todas las emociones negativas. Pero a los que no saben Timeline Therapy, lo mejor es empezar primero a reconocer las emociones que estás sintiendo en ese momento y con respecto a qué. Lo primero que tenemos que hacer es identificar las emociones negativas y con qué relación tienen. Entonces, eso es algo que nosotros podríamos empezar a hacer ahora. ¿Sí? Con eso créeme que vas a ayudar mucho a la persona. En algún momento va a cortar el llanto, eso te lo aseguro. ¿Sí? Te mando un súper abrazo, Abela. Cuídate mucho y cuida mucho a tu familia. ¿Qué tal, Jover? ¿Qué tal? Qué gusto. De hecho, Wiltesh, de hecho. Espero verte pronto también. Nos vemos en el Ciencia del Éxito. ¿Cómo estás, Milton? Qué gusto. Caroline, take care. You también. Thank you, Caroline. Hope to see you soon. Take care of yourself. ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo estás? ¿Cómo puedo reprogramar nuestra mente en estos momentos de crisis que estamos pasando? En realidad es un buen momento, pero... A ver, ¿cómo reprogramar mi mente en estos tiempos o en estos momentos de crisis en los que estamos pasando? Lo primero es reconocer qué pensamientos están gobernando nuestro día a día. ¿Sí? Porque por más de que tú quieras mantener, o hay personas que quieren mantener la actitud positiva cuando hay pensamientos negativos o hay bases negativas o emociones negativas por debajo de la mente inconsciente, va a ser un poco difícil reprogramar la mente. Como siempre lo decía Richard Bandler, me decía, Fabián, para que tú puedas colocar una creencia positiva, primero tienes que liberar una negativa. ¿Sí? Si tú quieres colocar un pensamiento positivo, primero tienes que quitar el limitante. Entonces, porque la mente inconsciente funciona de esa forma. Entonces, para reprogramar, primero tendríamos que liberarnos de los pensamientos, creencias limitantes, de los pensamientos dominantes, limitantes en el día de hoy, en este momento de crisis. Entonces, lo primero para reprogramar no es empezar a pensar en positivo y hacer declaraciones positivas, porque no va a funcionar. Si uno quiere empezar a decir afirmaciones positivas como hay que ser positivos, yo lo puedo hacer, todo va a estar bien, pero en tu mente inconsciente muy abajo hay miedo, hay incertidumbre, hay creencias limitantes, entonces va a ser un problema realmente sentir esa paz que nos da las afirmaciones positivas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ser conscientes de qué pensamientos están dominando nuestra conducta, nuestras emociones, identificar los que nos están limitando, los que generan el miedo, y cuando hagas eso, recién poder instalar los positivos. ¿Sí? Esa es la mejor forma en cómo podemos reprogramar nuestra mente. De caso contrario, no va a funcionar. ¿Sí? Es como decirle a una persona que está en depresión, ponte feliz, ¿no? O sea, es como que en su madre del mundo es como que no me estás entendiendo, ¿no? Entonces, las afirmaciones funcionan siempre y cuando uno es consciente y sabemos cuándo decirlas y en qué estado decirlas, ¿no? Mucho interviene el tema en qué estado está la persona, si está en un estado teta o de hipnosis mediano, para que pueda acceder a un estado de paz, o si puede recibir una afirmación o un sugestionamiento positivo, tiene que estar en un estado teta. Tiene muchas circunstancias que ya uno aprende los entrenamientos, pero para reprogramar el primer paso que uno puede hacer es simplemente ser conscientes de qué están sintiendo ahora, ¿no? Qué pensamientos están dominando ahora, qué más les preocupa y qué implica tener ese tipo de pensamientos, de dónde viene eso, cuál es la causa raíz. O sea, primero identifiquen eso y luego ya piensen en reprogramar, porque no va a venir una reprogramación si no hay una autoconciencia, si uno no está realmente reconociendo qué patrones están rigiendo nuestra vida. ¿Sí? Espero eso te haya ayudado, Julián. Gracias a todos los que están conectando. Y vamos a terminar en unos minutos también. Alejandra Sotomayor, me despejaste mis dudas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por conectarte. Compártelo esto para tus amigos también, para que cada vez más personas puedan recibir ese tipo de información.
que para muchos es nueva y es algo que nosotros somos conscientes y es un poco el propósito de la misión que tenemos nosotros con respecto a cómo nosotros podemos ayudar a las personas en esta coyuntura, ¿no? Saludos, saludos, saludos a todos, Shumara, gracias. De hecho que sí, bendiciones para todos ustedes. Kelly ya, muy bien, es publicista. Kelly, para los que quieran hacer sus negocios online, muy bien, gracias Kelly. Genial, Rox, genial. Gracias. ¿Qué tal, Juan Alberto? Espero que todo esté muy bien y que todo en realidad te esté yendo muy bien. Gracias, Wiltech. Nos vemos pronto en Huancayo también. Siempre me gusta ir a Huancayo. De hecho, Carmen, nos vamos en Mancha para el máster. Gracias, Julio. Gracias a ti también. Gracias, Marcos. Gracias, Aníbal. Gracias, Miriam. Gracias, Miriam. Muy pronto, muy pronto. Así que ya les vamos a estar informando sobre eso. Igual, Lorena, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo también para todos ustedes. Tú sabes que el HPNL te quiere muchísimo también. Kelly nos pregunta, mucha gente me está preguntando cómo lidiar con la convivencia que a veces es caótica, que antes se podían ir a respirar afuera, pero ahora recluidos no saben cómo, que las peleas surgen. Les he dado algunos tips, me gustaría saber qué tips, muchas gracias. Con respecto a eso, Kelly, en realidad es una muy buena pregunta, imagino que hay varias personas que están pasando por lo mismo. Pero ponte a pensar, yo pienso que la pregunta adecuada para esas personas no es cómo lidiar, ¿sí? Porque si tú dices cómo lidiar estar en casa, entonces presupone que hay un problema. Presupone que hay conflictos personales, interpersonales, emocionales, creencias limitantes. Presupone todo eso, anclajes negativos, un montón seguro. Por tanto, no se trata de lidiar con esta situación, sino se trata de ser conscientes de que si no podemos estar felices en nuestra casa, es un problema. O sea, imagínate. Acepto con las personas que quizás físicamente deben hacer algo diferente, como el caso de los kinestésicos, pero ahora pueden seguir cursos online con respecto para hacer ejercicios de su casa y todo eso, pero siempre hay algo que tú puedes hacer. Con respecto al tema físico, ¿sí? Pero si es ya un tema de conflicto emocional de estar en casa, ya se convierte en un problema. Entonces, la mejor forma es reconocer qué es lo que está sucediendo ahora, qué es específicamente qué es lo que quieres lidiar o qué es lo que estás buscando lidiar o qué conflictos están presentes, ¿sí? Y recuerden esto. Estar en casa significa estar contigo mismo. Estar contigo mismo es un estado de presencia y es un estado de salud. Si yo no puedo estar en casa un tiempo, significa que no puedo estar conmigo mismo. Significar que yo no puedo estar conmigo mismo significa ansiedad, significa nerviosismo, significa miedo, significa estrés. Entonces, empezar a meditar, empezar a hacer autohipnosis, empezar a hacer introspección, empezar a observarnos a nosotros mismos, es el primer paso que uno debería estar haciendo cuando esté en su casa. Así que, Kelly, para todos tus clientes, recomiéndales eso. Vayan directamente con procesos de autohipnosis, técnicas de meditación, técnicas de reconocimiento de sus pensamientos, estados de presencia, y vayan con todo eso porque eso los va a ayudar mucho a reconocer. Una vez que hagan eso, se van a sentir en paz y se van a sentir cómodos estando consigo mismos, ¿sí? Porque para las personas que no les gusta estar en casa, créanme, es un problema con ellos mismos, no es con la casa y no es con quien vive en su casa y no es el trabajo, es con uno mismo. Así que siempre hay formas de entender eso. Ahora eso lo debes de entender desde un punto de vista más energético de conciencia, ¿sí? Así que empecemos a trabajar eso porque es una muy buena pregunta. No entiendo cómo personas no pueden estar en su casa.
De hecho, gracias Carmen, gracias. Ya vamos terminando la transmisión, ya para ir a almorzar. Muchas gracias por los temas. Veo que todos los que puedo y me ayudan mucho. Éxitos, de hecho, Helber. De hecho, muchas gracias. Saludos Marisol también. Gracias a todos los que se conectan. Gracias Joe, gracias por todo. De hecho, muchas gracias Joseph. El Mar nos pregunta también cómo tener paciencia en casa. Lo acabo de responder, pero básicamente tener paciencia significa que hay presencia de impaciencia o nerviosismo. Entonces creo que la idea más de cómo tener paciencia es cómo yo puedo gestionar mi impaciencia o cómo yo puedo gestionar mi ansiedad, ¿verdad? Entonces técnicas de respiración, meditación, autohipnosis, que es lo que podrías encontrar en las redes sociales a la mano, te va a ayudar muchísimo. Y eso también responde mucho a la pregunta anterior. Sí, gracias por sus preguntas. Genial. Carmen, quiero compartir mi experiencia de estar fuera de casa y haber pasado el proceso del coronavirus. Sí, es un poco fastidioso el dolor de cabeza, pero mentalicé mucho que era fuerte y saludable. Mañana, tarde y noche. Y muy agradecida que en mi trabajo sea netamente con computadora e internet que me permitió trabajar en este proceso, y gracias a todos mis socios que mantenimos conectados. De hecho, tus socios son lo máximo también, Carmen. Les mando un fuerte abrazo a todos ustedes. Dura 6 o 7 días, harto líquido, y es mi 6.º día y ya voy y estoy súper. De hecho que sí, tienes el poder para seguir súper fuerte y saludable, Carmen. Así que te mando un gran abrazo. Muy bien, gracias Rocío. Nos vemos pronto en el Ciencia del Éxito. De hecho, Rocío, muchas gracias a ti. Nos vemos pronto la próxima semana, porque a todos los que están en la Universidad de la HPNL, la próxima semana es un buen momento para tener una muy buena mentoría larga y tendida. Vamos a estarle enviándoles la información para que podamos conectarnos ya en Zoom de forma más privada para todos los que están en la Universidad HPNL. Debemos de seguir avanzando y construyendo con todas las herramientas de todos los entrenamientos que ya tenemos, que vamos teniendo, y todas las novedades también. Así que recuerden también, nos vamos a ver la próxima semana para la mentoría de la Universidad HPNL, que es la universidad para todos los que recién están escuchando esto. Es la primera universidad de PNL, coaching y hipnosis en Hispanoamérica, y es la más completa también, porque no solamente es programación neurolingüística, sino todas las otras tecnologías de cambio transformacional que se basan o han crecido en programación neurolingüística. Así que bastante bueno. Los invito a todos que se unan a la universidad. Es el programa más especializado, el mejor ahorita en Hispanoamérica con respecto a tecnologías de cambio transformacional, porque no solo es PNL, sino también es Talent Therapy, hipnosis ericksoniana, hipnosis moderna, hipnosis elmiana, hipnosis directa, EFT tapping, psicología energética. Este año vamos a tener psicología energética y PNL para niños, ya está confirmado también, así que iba a ser con una especialista que viene desde Canadá, así que es una muy buena oportunidad para unirse a la universidad también. Gracias, Pam. Gracias. De hecho, este fin de semana estaré también dando un programa a nivel Latinoamérica. Me sirve mucho la información recibida el día de hoy. De hecho, recuerda que tú eres máster, recuerda que tú eres HPNL, así que tienes toda la fuerza y todos los recursos contigo. Así que te queremos mucho. Te va a ir súper bien. Y avísame más bien para que te pueda ver también. ¿Qué tal, Juan Carlos? Espero que todo esté yendo muy bien. Gracias, Marlene. Gracias, Ale. Igualmente un abrazo para ti, Pamela. Gracias, Helber. Contáctate en el link que te acaban de pasar, o mándame un mensaje por interno, porque el coaching en Arequipa iba a empezar justo esta semana. Entonces todavía tienes plazo para registrarte para la certificación que va a salir, porque ha sido reprogramada por el tema del coyuntural que está sucediendo ahora. Entonces te recomiendo de que nos contactes por interno, nos dejes tu celular y nos ponemos en contacto contigo, ¿sí? Para que puedas llevar la certificación en Arequipa. Y te voy a dar un par de beneficios que te van a gustar porque estás atento a la transmisión, ¿sí? Para que puedas estar con tu familia también.
Eso es, Aníbal, gracias. Muchas gracias, Paola, Paulita, de verdad un fuerte abrazo, te queremos mucho, ya sabes. Un aplauso para todos. Muy bien, muy bien. Y terminamos con todo esto. Así que recuerden, ser consciente de todos los pensamientos que están dominando tu día a día. Toma conciencia sobre ellos. Cambia los limitantes. Cámbialos por positivos. Sé consciente de las emociones que estás sintiendo ahora y también empieza a tomar las decisiones que están basadas en la amabilidad, la solidaridad, la compasión, la cooperación. ¿Por qué? Porque la única forma en cómo nosotros podamos salir de esta situación es apelar a nuestros rastros netos como seres humanos, como humanidad. Y la humanidad ha salido de muchas peores cosas de eso a través de la cooperación, a través de la ayuda mutua, a través de la compasión, a través de la empatía, a través del amor. Entonces, si nosotros entendemos de que la sociedad ha salido de muchas cosas, situaciones peores que esta, con ese tipo de estados, con ese tipo de emociones, esas son las emociones y estados que deben gobernar nuestro día a día, que deben gobernar en nuestra familia, que deben gobernar en nuestra ciudad, en el país y en todo el mundo. O sea, hagamos de que eso sea una onda totalmente expansiva. Sabemos que podemos hacerlo. Cuando estamos en emociones positivas, cuando estamos en un estado de compasión, empatía y amor, nuestro campo electromagnético producido por nuestro corazón se puede expandir 1000 veces, 7000 veces. Se puede expandir en todo el mundo para que todo el mundo pueda experimentar y contagiarse de esta emoción. Ojo, esto no es una creencia, esto no son mensajes positivos solamente, sino que ya se ha comprobado esto. Magnéticamente podemos contagiar ese estado de positividad en el mundo. Entonces empecemos por nosotros mismos. No esperemos que las demás personas lo hagan, no esperemos que el presidente lo haga, no esperemos que la otra persona que vive contigo lo haga. Empecemos por nosotros mismos, porque cuando empezamos con nosotros mismos estamos contagiando a nuestro entorno y así podemos hacer esta onda magnética expansiva en todo el mundo. Pasó en el 11 de diciembre con el tema de las Torres Gemelas. 15 minutos después del primer impacto, el campo magnético natural de la compasión y el amor creció en todo el mundo y eso fue medido a través del Instituto de HeartMath para que ustedes tengan esto en cuenta, ¿sí? Entonces nosotros podemos crear eso ahora si decidimos ahora empezar con nosotros mismos, así que hagamos que esa orden, que ese impacto magnético de amor y compasión y solidaridad se dé en nuestras casas, en nuestra ciudad, en nuestra comunidad y finalmente en el mundo. Así que muchísimas gracias por todos. De hecho, Ale, déjanos tus datos, nos vamos a poner en contacto contigo para todos los que quieran participar en el Ciencia del Éxito del Practitioner. Muchísimas gracias, les dejo con esto, por favor. Recuerden, tenemos una misión de contribuir con todas las personas que están a nuestro alrededor, pero quienes tienen que cambiar primero, quienes tienen que acatar las órdenes primero somos nosotros. Así que los quiero mucho a todos, muchas gracias por sintonizar en el programa y nos vemos pronto. Chao.